Así preparo mi ensalada navideña de pollo, una delicia total. En el canal de las ensaladas seguimos dando continuidad a esta temporada tan deliciosa de recetas navideñas. Vea pues, qué alegría tenerlos por acá de nuevo. Si todavía no se han suscrito, hágale pues, que eso no cuesta nada y así no se pierde ni una sola receta. Iniciamos esta receta tomando 3 papas blancas medianas. Estas papas me gustan mucho porque mantienen una textura firme y no se desbaratan tan fácil. Les retiramos la cáscara, las cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Ponga cuidado a este truquito. Colocamos las papas a cocinar agregando una cucharadita de sal y un chorrito de vinagre blanco. Este último es el que evita que se deshagan. Vea pues qué maravilla. Ustedes ya conocían ese truco. Cuéntenme allá abajo, ¿cierto? Que esto facilita mucho. Mientras las papas avanzan, también ponemos a cocinar una pechuga de pollo campesina. A esta le agregamos sal, un poquito de condimento de finas hierbas que es mi preferido y 2 dientecitos de ajo porque le dan un sabor muy especial. Y le pregunto algo, ¿ustedes qué tipo de pechuga prefieren usar en sus ensaladas? ¿La campesina, la deshuesada, la orgánica? Los leo. Seguimos con una zanahoria, esta la lavamos bien, retiramos la piel con cuidado y la cortamos primero en rodajas y luego en cubos pequeños. A mí la zanahoria me encanta porque aporta color y mucha vitamina A, buenísima para la vista y para la piel. Ahora ponemos a cocinar esa zanahoria junto con una taza de arveja verde, agregamos un poquito de sal y cocinamos todo por 6 minutos justicos que queden tiernos pero firmes. Vea, usted mientras ve este paso vaya haciendo el suyo, suscríbase, ese botoncito lo está llamando desde ahorita y cuando usted le hace clic nos ayuda a seguir trayendo más recetas ricas, fáciles y para todos los gustos. Hágale pues que aquí siempre lo recibimos con un plato listo. Seguimos con 2 tallos de cebolla, los cuales cortamos finamente y luego hacemos lo mismo con 3 cucharadas de perejil fresco que le da un aroma delicioso y además aporta antioxidantes naturales. A mí el perejil me fascina porque levanta cualquier receta. No me están comentando y eso me deja con la lupa metida, como cuando uno prueba un plato y nadie dice nada. Hágame el favor y escriba un comentario. Cuénteme qué le gusta o qué receta le gustaría preparar conmigo. Sus palabras hacen la diferencia. En este punto ya tienen que estar las papas, el pollo, la zanahoria y la arveja. Entonces procedemos a desmechar o desmenuzar media pechuga, que es lo que necesitamos, que no queden en tiras muy delgadas, sino más bien gruesitas para que se sientan en cada bocado. Es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la papa, la zanahoria con la arveja y el pollo. Vea pues qué espectáculo de colores va quedando. Para finalizar, directamente ahí mismo en la ensalada agregamos el aderezo. Y este aderezo es lo más sencillo y delicioso del mundo. 400 gramos de mayonesa baja en grasa, ajustamos la sal si hace falta, añadimos una pizquita de pimienta negra molida y sumamos el perejil y la cebolla. Mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Preste atención, no se vaya a ir todavía porque este punto es clave. Mezcle con paciencia, con cariño, con una cuchara grande o una espátula para que nada se maltrate y la ensalada mantenga ese aspecto cremoso y parejito que tanto gusta. Listo, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes frías, pollo asado, cerdo al horno, pescado o incluso para servirla solita en una noche calurosa. Y bueno familia, cuéntenme allá abajo, ¿ustedes qué ingrediente de esta receta nunca faltarían en su ensalada navideña? La papa, la pechuga, la zanahoria, ¿cuál es el que más les gusta? Deliciosa, fácil y saludable ensalada que todos amarán. Vea pues, en el canal de las ensaladas seguimos con toda la energía esta temporada navideña que está para gozarla, para compartir y para comer sabroso. Ponga cuidado porque este aderezo tiene un truquito que le da un sabor tan rico que seguro lo va a querer repetir en todas sus ensaladas. Arranquemos pues. Empezamos preparando el aderezo, que es como el corazoncito de esta ensalada. En la licuadora agregamos 5 fresas bien rojitas. También agregamos una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de miel de abejas, el jugo de un limón y una pizquita de sal. Licuamos hasta que quede una mezcla suave, cremosa y con ese color rosadito tan bonito. ¿A usted también le gusta usar aderezos frutales o prefiere los más tradicionales? Me cuenta abajo porque quiero saber cómo lo preparan en su casa. Reservamos este aderezo delicioso y seguimos pues. Tomamos ahora una lechuga batavia fresca, bien verdecita. La lavamos con calma, la desinfectamos y la dejamos bien sequita. Luego la cortamos en tiras delgadas. La lechuga es fundamental, aporta fibra, frescura, volumen y esa sensación de ligereza que tanto encantan estas recetas. Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse, que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Seguimos con 7 fresas. Las lavamos, las desinfectamos y las cortamos en láminas delgadas.
Este ingrediente me gusta mucho porque da ese contraste perfecto entre jugosidad y dulzura natural. ¿A usted cómo le gustan las fresas en las ensaladas? ¿En láminas, en cubitos o enteritas? Sacamos ahora una manzana verde, que para mí es una de las más ricas para ensaladas por su acidez y crocancia. La lavamos, la desinfectamos, la cortamos en rodajas y retiramos el corazón con sus semillitas. Luego la cortamos en cubitos pequeños. La manzana verde aporta fibra, antioxidantes y un sabor que combina increíble con la miel y las nueces. Seguimos con 3 mitades de durazno, que cortamos en cubos pequeños. El durazno le da suavidad, dulzura y una textura cremosa que complementa perfecto la frescura de la manzana y el crujiente de las nueces. Ahora sí, vamos pues a combinar. En una ensaladera agregamos la lechuga batavia bien fresca, las fresas laminadas, la manzana verde en cubitos, el durazno en trocitos y 100 gramos de mix de nueces, que son una maravilla. Aportan grasas saludables, fibras, minerales y un toque crocante que hace toda la diferencia. A mí me encantan usar nueces, almendras y pecanas. ¿Usted cuál mezcla usa en sus recetas? Ya con todo dentro de la ensaladera, incorporamos el aderezo que preparamos. Lo vertemos despacio para que caiga como una lluvia rosadita sobre la ensalada. Luego, con una espátula o una cuchara grande, mezclamos suavemente, sin maltratar nada, asegurándonos de que el sabor del aderezo llegue a cada pedacito de fruta y lechuga. Esta parte siempre me gusta porque uno empieza a ver cómo se unen los colores y los aromas. Esta preparación queda deliciosa para acompañar platos fuertes de Navidad, carnes frías, pollo horneado o incluso para servirla solita en una tarde calurosa. Es ligera, saludable y muy rendidora. Bueno, pues ya llegamos al final. Espero que esta receta les guste tanto como a mí. Hágala en su casa y me cuenta cómo le va. Si le cambia algo, si le mete otra frutica, si la prepara para una ocasión especial. Cuénteme todo. Mi ensalada de pollo para Navidad. Nadie cree lo fácil que es. En el canal de las ensaladas seguimos dándole continuidad a esta temporada tan sabrosa de recetas navideñas. Así que suscríbase pues, active esa campanita para que no se pierda nada. Guarde las que más le gusten, dé un like, comparta, comente, usted ya sabe cómo es la vuelta. Empezamos con una taza de uvas verdes. Estas las lavamos y desinfectamos muy bien. Cierto que es importante dejar todo bien limpiecito, más en época de tantas reuniones. Luego las cortamos en mitades y si traen semillitas, las retiramos. A mí este ingrediente me gusta mucho porque esas uvas verdes dan un toque fresco, medio dulzón, medio ácido. ¿Ustedes prefieren las uvas verdes o las rojas para ensaladas? Cuéntenme en los comentarios pues. Seguimos con 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Los cortó en trozos pequeños. Estos aportan ese dulzor profundo y ese color que hace que la ensalada se vea navideña de inmediato. Además, son buenísimos para la digestión y para subir energía. Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues que usted hace falta en esta familia. Ahora paso a 100 gramos de nueces del nogal, que me encantan la verdad, esas crocanticas, llenas de grasas buenas, proteína y fibra. Preste atención porque aquí no hay pierde, simplemente las cortamos en trozos pequeños para que queden bien distribuidas en la mezcla. ¿A usted cómo le gusta? ¿Las prefiere más crocantes enteras o picaditas? A mí picaditas me funcionan de maravilla. Ahora sí, el ingrediente estrella, una pechuga de pollo campesina previamente cocinada. Yo no sé ustedes, pero la pechuga así, bien jugosa, con condimentos al gusto, es de mis preferidas para ensaladas. ¿Cuál parte del pollo prefieren ustedes para este tipo de recetas? ¿Pechuga, pernil o contramuslo? Déjenme saber pues que yo leo todo. Esta pechuga simplemente la desmenuzamos en tiras no muy delgadas para que mantenga textura, que eso es lo que queremos, que cada bocado tenga pollo, fruta, fruto seco y aderezo. Seguimos con una manzana verde, que también lavamos muy bien. La corto primero en rodajas, omitiendo el corazón y las semillas, y luego la llevo a cubos pequeños. Esta manzana da crocancia, da frescura y evita que todo se vuelva plano en sabor. Además, combinada con las uvas y los arándanos queda espectacular. A mí me encanta porque ese toquecito ácido de la manzana verde levanta el sabor de todo. Y vea pues, es hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos en el mismito orden que es el pollo, las uvas verdes, los arándanos rojos, las nueces y la manzana verde. Así todo va quedando colorido, bonito y con una pinta que ya de por sí provoca. Ahora vamos con el aderezo directamente ahí mismo. Agregamos 200 gramos de crema de leche y 3 cucharadas de mayonesa. Ponga cuidado que esta mezcla queda cremosa, brillante y se adhiere delicioso a cada parte de la ensalada. La crema suaviza, la mayonesa da sabor y juntos amarran todo. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Vea pues cómo va quedando, ¿cierto? Que ya provoca hasta comérsela de una. Cuando ya está bien mezcladita, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Sobre unas hojas de lechuga queda preciosa, elegante y lista para cualquier cena especial.
Y bueno, vea pues, esta ensalada queda perfecta para acompañar pavo, cerdo, pollo al horno, arroz navideño, carnes frías, lo que usted quiera. Incluso sola queda como una comida ligera y deliciosa. Antes de irnos, hágame pues, cuénteme en los comentarios qué otro ingrediente le pondría a usted o si ya ha probado una ensalada parecida. ¿Le gustaría que recreáramos una versión dulce o una con yogurcito? Yo los leo siempre. Y si le gustó esta preparación tan completa, tan paisa, tan hecha con cariño, suscríbase pues, deje su like, comparte el video con alguien que ama la Navidad tanto como nosotros y no olvide comentar, que eso nos ayuda un montón. Gracias por estar aquí en el canal de las ensaladas, donde cocinamos con amor, alegría y ese toquecito de sabor que solo nuestra tierra tiene. Nos vemos pues en la próxima y que disfruten muchísimo esta delicia navideña.